Siguiendo con el trabajo estadístico sobre el marco muestral sobre el análisis de satisfacción de los clientes en una empresa de servicio en el año 2023, luego de realizar la probabilidad de inclusión sobre el marco muestral, el tamaño muestral y la selección de la muestra aleatoria, que es la que usamos, la muestra aleatoria simple, y la comparación entre parámetros y estadísticos, llegamos a la conclusión de que hay un mínimo margen de error entre el parámetro estadístico, entre lo que es la muestra poblacional y la población total, ¿no? Y continuando con los contrastes de hipótesis, en este caso vamos a hablar sobre el contraste de hipótesis para la proporción poblacional. Tenemos una variable dicotómica, sí, pero no la usaremos en este caso porque queremos usar una variable que tenga más de dos datos para poder dicotomizarlas. En este caso usamos la variable de satisfacción de los clientes, llegando a una decisión de que no se rechaza la hipótesis nula con una probabilidad del 0,10%. Prácticamente que sí se cumple, es el porcentaje que estamos usando del 0,10 y el 90%, ¿no? En la conclusión, que con un nivel de confianza del 90%, como le vuelvo a repetir, la muestra nos indica que la proporción de clientes que cumplió en satisfacción es de 0,719. Claro, siempre hay una cierta variable, pero se acerca bastante. Con el contraste para la varianza poblacional, se tomó una variable numérico continua, el número de quejas, que es de 0 a 10, llegando a una decisión de que no se rechaza la hipótesis nula con una probabilidad de 10%. Y con una conclusión de que el 90% de confianza, la muestra nos indica que la varianza de quejas en el último año es mayor a 25 cuadrados, ¿no? Prácticamente es 7,509. La contraste para la media poblacional, se tomó la variable numérica igualmente que la anterior, que es de 0 a 10, que es el número de quejas, llegando a una decisión de que se rechaza la hipótesis nula, igualmente con la probabilidad del 0,10, y la conclusión de que con una confianza del 90%, la muestra nos indica que las quejas en el último año son menores a 8 puntos. El contraste de hipótesis para la diferencia de proporciones en muestras independientes. Se tomó una variable que se divida la muestra en dos grupos, en este caso los clientes satisfechos y los clientes no satisfechos. En este caso sí tomamos la variable dicotómica que tenemos en nuestra muestra poblacional, ¿no? Y la otra variable que tomamos fue la duración de contrato para poder compararlos, llegando a una decisión de que no se rechaza la hipótesis nula con una probabilidad del 10%, y una conclusión de que con un 90% de confianza la muestra nos indica que la proporción es mayor en promedio a los clientes satisfechos, teniendo mayor duración de contrato que los clientes no satisfechos. El contraste de hipótesis para la cociente de varianza poblacional de muestras independientes, igualmente se tomó la muestra que divide en dos grupos, la dicotómica, y una variable cuantitativa, que es la duración de contrato para poder compararlas, y llegando a una decisión de que no se rechaza la hipótesis nula con una probabilidad de 10%. Y en la conclusión, que con un 90% de confianza, la muestra nos indica que las varianzas de la duración de contrato para los clientes satisfechos y los clientes no satisfechos es mínima, ¿no? Prácticamente son iguales. Y el contraste para la hipótesis de diferencias de medias en muestras independientes, se tomó una variable que divide a la muestra en dos grupos, igualmente, como lo vuelvo a repetir, la dicotómica, y una variable cuantitativa, que es la duración de contrato. Porque estas tres últimas se tiene que trabajar con las mismas variables para poder llegar a una conclusión acertada, ¿no? Y llegamos a la decisión de que no se rechaza la hipótesis nula con una probabilidad de 10%, y en la conclusión que con un 90% de probabilidad la muestra nos indica que en promedio los clientes satisfechos no tienen más meses de contrato que los clientes no satisfechos.